Buenas noches, jóvenes. Anoche, Jóvenes, una consulta. Estaba hablando ahorita con el Walter, por eso no me conecté antes. Dice que él tiene un reporte de que solamente 8 personas han dado el examen. Quería saber si alguno de ustedes no pudo concluirlo, de repente se le colgó la máquina o algo así, ¿no? Porque me parece raro que en el grupo de WhatsApp solamente estamos preocupados por Alejandra y por Cándido, creo que era el otro. Pero nadie más nos dijo nada de que tenía algún problema con el sistema, o que no le estaba cargando el examen, o que le salió algún error de repente. Lisa, pero Alejandra dijo después que pudo darlo y después ya le salió la nota, dijo. Claro, Alejandra sí pudo darlo. Cándido igual pudo darle el examen, pero son 8 personas de las 18 creo que estaban cuando estábamos presencial o cuando recién estábamos dando las clases, y de 18 a 8 es menos de la mitad. Entonces, por eso quería saber si es que quienes tuvieron problemas para poder ver si hablamos con el Licen Walter o con el Licen Pamela para buscarle solución, pero nadie me había mencionado de que tuvo problemas en su examen, o dice que les aparece con 0. Y él no puede mandar esa lista para que sepamos, porque yo creo que si no han dicho nada es porque a todos le ha salido bien, pues, ¿no? Sí, porque ¿cuántos éramos? Unos 13 por ahí, nadie dijo nada. A ver, vamos a hacer un ejercicio simple, a ver, para ver si estamos en lo correcto o no. Arely, ¿usted tuvo problemas con su examen? No, yo no, todo tranquilo nomás. ¿Le salió hasta su nota, le dio? Sí, me salió la nota. Ya. Cándido, ¿usted también pudo terminarlo su examen? Carla, ¿usted pudo terminarlo su examen? ¿Le dio la nota la plataforma? Sí, Lisa me dio la nota y no tuve ningún problema. Indira, Sí, bien, nomás le dicen a mí. Luis Alejandro, Luis Alejandro, ¿tuvo problemas para hacer el examen? No, Lice, me salió la nota. La tengo la captura igual de la nota. Ya. Pura, ¿usted tuvo problemas? ¿Pudo darle el examen? Sí, yo pude darlo bien. ¿Y ninguno de ustedes sabe si sus compañeros tuvieron problemas al final? Jimena me No, dijo yo que con ella los que dio hablé normal. fueron que dieron bien. No entendí nada. Con los que ya hablé me dijeron que lo hicieron y que le salió bien la nota igual. ¿Con quién pudo hablar usted, Carla? Yo hablé con Carlos Con Carla. Pedraza. Ya. ¿Los demás, alguien que tenga el dato de otra persona de repente? Alejandra ¿Cómo? igual dijo que le dio bien después ya. Sí, yo Paola hablé dijo igual que lo con dio bien. Jimena. Mm, Sí, Paola igual dice que sacó 12 y Jimena sacó 14, me dijo. Eso me dijeron. ya. Indira, ¿sabe si Jimena lo pudo dar el examen? Sí, lo dio bien. ¿Qué será? A ver, voy a hablar yo con el ICEN para ver si él me puede dar acceso a quienes están con 0. Y bueno, pues poder tratarlo con cada uno de ustedes para ver si es que ha habido un error, de repente no se guardó su examen. De todos modos, no sé si alguno de ustedes pudo hacer como hizo Luis Alejandro, de sacarle una captura o una foto a su, a su nota. Sí, Yo le yo saqué lo foto a hice. lo mío. Yo le saqué una captura. Ya Yo igual le saqué. ténganle la foto, por favor, para que ustedes se puedan respaldar, porque si están con 0, pues van a querer que ustedes lo den nuevamente el examen.
De todos modos, tampoco es algo que esté del otro mundo, digamos, está extremadamente fácil, digamos, ¿no? Pero para los que quieran evitarse el tema de volverlo a hacer, ¿ya? Mañana voy a hablar entonces con el Licen para ver qué pasó y bueno, terminemos entonces esta materia para que pueda seguir avanzando. Nos quedamos en rendimientos de escala, ¿no? Decíamos, los rendimientos decrecientes y los productos marginales se refieren a una respuesta de la producción de un incremento en un solo insumo, por si acaso. De todos los factores que son tierra, trabajo, capital y tecnología, solamente se trabaja en un solo insumo. Cuando todas las demás se mantienen constantes, al aumentar la mano de obra, mientras que la tierra se mantiene constante, la producción de alimentos cada vez se va a incrementar menos. ¿Qué quiere decir? Que si no aumentamos la cantidad de tierra y solamente aumentamos la gente trabajando ahí, va a llegar a un punto en que no vamos a poder, nos vamos a estorbar, no nos vamos a ayudar. Entonces eso va a hacer que la producción de alimentos, en vez de incrementarse, se reduzca. Pero a veces también interesa analizar el caso en que aumentemos todos los insumos, tierra, trabajo, capital y tecnología. Por ejemplo, ¿qué le sucedería a la producción de trigo si se aumenta la tierra, la mano de obra, el agua u otros insumos? ¿Ya? ¿Qué le sucedería a una empresa que produce tractores si la cantidad de mano de obra, robots, espacio de la fábrica se duplicaran? Estos son cuestionamientos que se refieren a la ley de rendimientos de escala o a los efectos de los aumentos de escala de los insumos de la cantidad producida. Hay tres escenarios. Primero, rendimiento constante de escala. Denota un caso en el que se modifican los insumos, conduce a un aumento proporcional a la producción. Es decir, nosotros aumentamos todos los insumos que necesitamos, lo que hace que aumente proporcionalmente en la misma medida toda la producción que tenemos. Por ejemplo, si la mano de obra, la tierra, el capital y otros insumos se duplican, entonces, bajo esta ley de rendimientos constantes de escala, la producción también se duplicaría. Es decir, este escenario, se duplican todos los insumos, se duplica toda la producción. ¿Ya? Lo voy a anotar aquí para que les quede. Luego tenemos el rendimiento creciente de escala. Se presenta cuando un aumento de todos los insumos produce un aumento más que proporcional, a esto voy a hacerle mayor énfasis, más que proporcional en el nivel de la producción. Por ejemplo, un ingeniero que planea una planta química pequeña en escala, generalmente se encontrará que tiene que aumentar los insumos, la mano de obra, el capital y los materiales en un 10% más. Sin embargo, cuando aplicamos esta ley de crecientes de escala, la producción total aumentará más de un 10%. ¿Qué quiere decir aquí? Aumentamos un 10% todos los insumos, pero la producción aumenta más de un 10%. ¿Se entiende este caso? Si duplicamos, en este caso, aquí en este segundo caso de rendimientos crecientes de escala, si duplicamos los insumos, de repente podemos triplicar la cantidad producida. A eso se refiere este ejemplo, o este tipo de rendimiento.
Y por último tenemos el rendimiento decreciente de escala, que se da cuando un aumento balanceado de todos los insumos produce un aumento menos proporcional de la cantidad producida total. En muchos procesos, a medida que se va incrementando la escala, puede llegar un momento en el cual aparezcan ineficiencias. Esto puede surgir porque los costos de gestión o de control también aumentan. Un caso se ha presentado en la generación de electricidad, donde las empresas encontraron que cuando la planta aumentaba demasiado de tamaño, lo mismo sucedía con los riesgos de fracaso y por lo tanto tenían que pagar más altos seguros, más altos costos de repente de prima, o de repente tenían que hacer funcionar generadores antiguos que de repente tenían un alto costo para funcionar. Entonces, aquí lo que hacemos es aumenta todos los insumos. Sin embargo, la producción no aumenta en la misma proporción. ¿Se entiende el ejemplo de estos tres escenarios? ¿Jóvenes? Yo no le entendía el último, listen. Recuerdan que hablamos de repente, esta acá. Aquí tratamos de incrementar todos los insumos dentro de la producción de una empresa, que son tierra, trabajo, capital y tecnología. ¿Correcto? Hasta ahí estamos claros, ¿no? En este último caso, de repente queremos duplicar la producción. Duplicamos todos los insumos, duplicamos las hectáreas de tierra con las cuales trabajamos, duplicamos el personal, duplicamos la maquinaria con la que trabajamos. Pero sin embargo, no logramos duplicar la producción, es decir, de repente solamente invertimos un 100% en todos estos factores de producción, pero solamente crecemos un 20%. A eso se refiere. Por eso dice que este rendimiento decreciente de escala. Primero vamos a hacer una pequeña diferencia entre la ley de rendimientos decreciente y la ley de rendimiento de escala. En la ley de rendimiento decreciente, no se olviden que solo un insumo de todos los que se utilizan para producir algo varía. Es decir, que puede ser que solamente varíe el trabajo, solamente varíe la tierra o solamente varía el capital, pero no todos los insumos. Solo uno varía en la ley de rendimiento decreciente. En cambio, en la ley de rendimiento de escala, por eso dice escala, quiere decir que todos los insumos se van a ver afectados, no solo uno, a diferencia de la ley de rendimientos decrecientes. Ese es el concepto fundamental que diferencia a uno del otro. ¿Se entiende? Sí, dice. Ya. Entonces, como estamos en rendimiento de escala, aquí vemos a todos los factores de producción. ¿Ya? Entonces, aquí, en el primer rendimiento constante de escala, si se duplica todos los factores, se duplica la producción. Se duplican todos los insumos o todos los factores y se duplica toda la producción. Por eso dice constante. Lo que se aplique al insumo, el porcentaje que se aplica al insumo, ese mismo porcentaje va a repercutir en la producción total. Segundo escenario.
rendimientos crecientes, es decir, que crece más. Aquí quiere decir que, igual, aumentamos todos los factores de producción en un 10%, pero sin embargo, producimos más de un 10%. Nos volvemos más eficientes de repente, en ese caso. Y el último caso, rendimientos decrecientes. Entonces quiere decir que estamos yendo para abajo. Aumentamos todos los factores de producción, sin embargo, producimos menos. Es decir, aumentan todos los insumos, pero la producción no aumenta en la misma proporción. ¿Ahí ya se entendió mejor? Sí, ya más claro ahí. ¿Arelis? Sí, listen. Ya, ok. Y bueno, como ustedes ya me conocen, mis queridos cuadros, resumen. La producción muestra rendimientos crecientes, decrecientes o constantes de escala, cuando un aumento balanceado de todos sus insumos conduce a un aumento más que proporcional, menos que proporcional o exactamente proporcional, dependiendo el caso que sea. Entonces, por eso tenemos aquí la ley de rendimientos decrecientes, en el cual el producto marginal decreciente de un insumo al que se mantiene constante todos los demás insumos. Aquí le vamos a poner un solo insumo. Porque en la ley de rendimiento decreciente dijimos que solo se trabaja sobre un solo insumo de todos los factores de producción. En cambio, en el rendimiento de escala se aumenta equilibradamente todos los insumos. Solo que cuando es el decreciente, hay un crecimiento menos que proporcional. Cuando es rendimiento constante, el crecimiento es proporcional, es decir, se mantiene la misma proporción de crecimiento. Y cuando es creciente, es más que proporcional. ¿Se entiende el cuadro? ¿Jóvenes? Sí. Ok. Pasamos a otro tema. El corto y el largo plazo. La producción exige no solamente mano de obra y tierra, sino también el tiempo. Los gasoductos no pueden construirse de un día para otro, pero una vez que se instalan, duran décadas. Los agricultores no pueden cambiar de cultivo a mitad de temporada. A menudo se necesita una década para planear, construir, probar y autorizar una planta grande de energía. Aún más una vez que el equipo de capital se ha montado en la forma concreta de una planta gigantesca de ensamblaje automotriz, no se puede desmantelar al capital ni trasladarlo a otra ubicación, ni dedicarlo a otro fin. Entonces, aquí vemos que hay decisiones que nosotros tomamos de corto y de largo plazo. En el corto plazo, ustedes van a poder ver factores como de repente personal, que ustedes pueden... Listen, no lo escucho. ¿Es la única que no me escucha o todos los demás me escuchan? Sí, se Se escucha. escucha. Solo usted no me escucha, Carla. De todos modos, la voy a dejar la clase grabada como hacemos siempre, para cualquier duda o consulta. ¿Ya? Entonces, decíamos que en el corto plazo se toman decisiones de, por ejemplo, el personal, cambiar el personal, cambiar de repente, cambiar de repente las computadoras, cambiar algunos muebles, esas cosas se pueden cambiar en el corto plazo de una empresa, pero sin embargo en el largo plazo vemos que hay cosas que son de inversiones fuertes, como si ustedes se imaginan cuánto tiempo habrá demorado
la refinería de Bulo Bulo en hacerse. No son tan grandes las inversiones que se hacen ahí y tan difíciles de trasladarlas o ubicarlas en otro lado, que es más fácil, mejor construir otra planta en otro lado, por los gastos de ensamblaje que tiene, por los altos tiempos que demora en ensamblar y construir una planta de esa magnitud. A fin de representar el papel del tiempo en la producción y en los costos, se distinguen dos periodos. El corto plazo, como un periodo en el que las empresas ajustan la producción al modificar factores variables tales como los materiales, la mano de obra, pero no pueden modificar factores fijos como el capital. En el largo plazo es un periodo suficientemente largo en que se pueden ajustar todos los factores, incluso el capital. ¿Recuerdan que los factores de producción son tierra, trabajo, capital? Entonces, en el corto plazo, aquí dice, podemos modificar mano de obra y materiales, pero no así el capital. No se pueden modificar los vehículos, la maquinaria, porque para eso, para ese tipo de transformación o ese tipo de cambio, es necesario mayor cantidad de tiempo. Por ejemplo, edificio, que es un factor de capital. Para construir un edificio se necesitan a veces años. Entonces, el edificio no va a ser algo que se pueda modificar en el corto plazo, en un mes, en 2 meses. Por eso es que es importante saber también el tema de los tiempos y saber qué es lo que se puede modificar en los tiempos. Ejemplo, consideremos que tenemos una planta industrial de acero y está trabajando al 70% de su capacidad. Luego, su demanda aumenta, ya que un par de ciudades vecinas en Estados Unidos fueron golpeadas por un terremoto y están en etapa de reconstrucción. La empresa, para cubrir con esa demanda y aumentar su producción, contrata más personal, hace trabajar más horas extras y utiliza la mayor cantidad de tiempo esa maquinaria que tiene disponible de manera intensiva. Los factores de producción que se incrementan en el corto plazo se conocen como variables. Supongamos que esa demanda se mantiene en el largo plazo. Durante varios años, la planta industrial de acero va a analizar sus necesidades de capital para aumentar su capacidad productiva. En forma generalizada, podría estudiar sus factores fijos, es decir, aquello que no se puede modificar en el corto plazo, ya sea por las condiciones físicas, por los contratos legales, entre otros. Entonces, ¿cómo construir un enlace de ferrocarril? Construir una planta adicional, diseñar un nuevo sistema de control computarizado, son decisiones que van a demorar mucho tiempo. Por lo tanto, en el largo plazo es un periodo que se pueden modificar absolutamente todos los factores que utiliza la empresa, incluso el factor de capital. Cambio tecnológico. La historia económica registra que la producción total en Estados Unidos se ha incrementado 10 veces durante el último siglo. Es decir, en 100 años, la producción que teníamos ha llegado a ser 1000 veces lo que era antes. Parte de esas ganancias proceden de un aumento en los insumos, tales como la mano de obra y la maquinaria. Pero gran parte del incremento en la producción se ha derivado al cambio tecnológico, lo cual mejora la productividad y el aumento en el nivel de vida. Cuando aumenta la tecnología y hace que seamos más eficientes en nuestro trabajo, mejorando ya sea ofreciéndonos mejores calidad de producto, por ejemplo, cómo eran los teléfonos celulares cuando recién salieron, qué tamaño tenían, qué funciones tenían, qué aplicaciones tenían. Y ahora en día,
Totalmente diferentes son los teléfonos hoy en día, las funciones que tienen, los tamaños que se manejan, los procesadores que manejan, las aplicaciones que tienen. Antes, hace 30 años, ¿qué se iba a saber hablar de aplicación en un celular? Entonces, este dispositivo, como los teléfonos, son dispositivos que han aumentado más de 10 veces su capacidad tecnológica. Por ejemplo, en 30 años, qué sé yo, cuando empezaron los celulares primero eran en blanco y negro. Segundo, la memoria de repente solamente le guardaban 50 números telefónicos. Ahora podemos guardar, no sé, 500. Tiene más funcionalidad. Entonces, ha variado tanto que esa tecnología se ha desarrollado y ha crecido hasta en tema de venta, de espacio en el mercado. A ese tipo de cambio tecnológico se refiere. Algún ejemplo de cambio tecnológico son dramáticos, como los aviones de gran tamaño y estructura, que aumentaron el número de millas, pasajeros, la unidad de insumos, la fibra óptica, que reducen los costos y ha mejorado la confiabilidad en las telecomunicaciones. Hace 30 años, igual yo les hablaba, que íbamos a hablar de internet de Wi-Fi. No se veía ese tipo de cosas. Entonces, el tema de las comunicaciones es un rubro que ha evolucionado demasiado con respecto a la tecnología y la evolución de la tecnología ha ayudado a mejorar los costos que tienen y la efectividad que tienen. Entonces, como le digo, hace 30 años, ¿qué se iba a pensar uno que podía tener Wi-Fi? Y peor con la cantidad la velocidad que se tiene hoy en día. Entonces, la tecnología es muy importante para mejorar el mercado el mercado y las exigencias del cliente, ¿no? Otras formas de cambio tecnológico son más sutiles, como el caso de las empresas que ajustan su proceso de producción para reducir el desperdicio y aumentar la producción. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, Sofía. A mí me sorprende cómo ellos, el desperdicio que tienen de los pollos lo utilizan para abono, o lo utilizan para alimento de sus cerdos, entonces no desperdician absolutamente nada. Creo que las plumas igual las trabajan. Entonces, son empresas que igual para Y la mejorar tripa la hacen aceite. también, ¿no? Entonces son empresas que trabajan en el desperdicio que tienen de manera que su productividad sea mejor, tratando de que si mantenemos un cierto nivel de desperdicio estamos botando plata indirectamente porque el desperdicio es algo que no se va a recuperar. Entonces hay que pensar qué se puede hacer para que esa plata que estamos botando, aunque sea reciclarla o venderla para que a alguien más le sirva. Entonces, ese es el tema de la tecnología, cómo puede ayudarnos para hacernos más competitivos. Se distingue la innovación de procesos que se presentan cuando el nuevo conocimiento de ingeniería mejora las técnicas de producción para los productos existentes, a partir de una innovación de producto por la cual se ingresan productos nuevos o mejorados al mercado. Por ejemplo, una innovación de procesos permite que la empresa logre mayor producción con los mismos insumos o producir las mismas cantidades con menos insumos. En otras palabras, la innovación hace que el proceso de producción se desplace la curva de producción de manera ascendente. Es decir, que si tenemos esta producción, gracias a la innovación en tecnología, la producción va a aumentar ligeramente, pero va a hacer crecer los rendimientos que tiene. De repente, en el caso de la leche, si de repente hay algún producto o algo que nos ayude a cuajar mejor la leche y que en vez de utilizar 10 litros para sacar 4 kilos de queso, alguna máquina de repente o algún químico que podamos utilizar para que mejore el rendimiento de esos 10 litros de leche.
A eso se refiere la innovación en el proceso. Ver algún cambio tecnológico que me ayude a reducir el insumo necesario para mi producción, o en el otro caso, mejorar la producción, es decir, con los insumos que antes yo sacaba de repente con 10 litros de leche 4 kilos, mejor compro esta máquina que me va a ayudar a producir con los mismos 10 litros de leche 6 kilos de queso van a salir. Entonces, por eso es muy importante la innovación tecnológica en el proceso de producción que tenemos. Por último, considere las innovaciones de los productos, las cuales implican a productos nuevos o mejorados. Resulta mucho más difícil cuantificar la importancia de la innovación de productos, pero pueden haber sido más importantes para elevar el nivel de vida de las innovaciones de proceso. La variedad actual de bienes y servicios es claramente diferente a hace 50 años. Algunas áreas donde se puede apreciar bastante innovación es la medicina, telecomunicaciones y entretenimiento. Toda el área del Internet, comercio electrónico, ni siquiera existía en la literatura, era ciencia ficción hace 50 años. Por eso es que, por ejemplo, nuestros abuelos a veces son muy reacios, porque ellos crecieron con realidades tecnológicas totalmente diferentes a las que nosotros vivimos hoy en día. De repente algunos de ustedes ni siquiera conocieron el disquete, los Discman, creo que decían a los lectores de CD portátil. Después otro producto que tal vez ustedes no llegaron a conocer es el fax, que eran los correos electrónicos del ayer, los tocadiscos. Y es por eso que hay que estar pendiente de los cambios tecnológicos. Por ejemplo, ¿qué habrán hecho esas empresas que tenían VHS, que vendían películas en VHS? Ya hoy en día no existe el VHS. Todo es por CD, Blu-ray, o hasta, miren cómo llegó a revolucionar ese mercado que creó aplicaciones de esos, Netflix, HBO Go, ese tipo de aplicaciones ha revolucionado el mercado de ese entretenimiento, ¿no? Al igual que por ejemplo, bueno, las telecomunicaciones que ustedes ya conocen, el comercio electrónico, como ahora hay aplicaciones para hacerte traer cosas de China directamente, como eBay, no sé qué otra aplicación hay, que ustedes directamente mediante pago por tarjeta se piden un producto en cierta talla y tarda 3 meses en llegar y se llega aquí al correo de Bolivia. ¿Alguno de ustedes ha utilizado alguna vez esas aplicaciones para para compras por internet? No, Bueno, yo tengo dos aplicaciones, una se llama eBay y la otra se llama Amazon. Descárguensela y van a ver que ustedes si tienen el acceso a pagar por internet, pueden pedirse cualquier variedad de productos de cualquier lado del mundo y hacérselo traer hasta Bolivia con el simple hecho de una aplicación. Ok, jóvenes, vamos a ver este video para terminar la clase y mañana terminamos el avance. Hablamos de algo sencillo. Habíamos dicho que el proceso de producción es como una caja negra. Partamos de algo sencillo. Habíamos dicho que el proceso de producción es como una caja negra, donde podíamos meter un árbol recién cortado por un lado y por el otro lado vamos a tener un juego no se ve, dicen. Para que esto sea posible, ¿qué debería estar pasando dentro de esta caja? A ver, No, se escucha nomás. denme un segundo. ¿Ahora sí? Ya. Sí, Bienvenidos a esta nueva sesión de Economía en Prepago Virtual. Hoy veremos el tema Procesos de Producción. Partamos de algo sencillo.
Habíamos dicho que el proceso de producción es como una caja negra, donde podíamos meter un árbol recién cortado por un lado y por el otro lado vamos a tener un juego de comedor. Para que esto sea posible, ¿qué debería estar pasando dentro de esta caja negra? Háganse una idea y entenderemos cómo es un proceso de producción. En primer lugar, deberá cortarse la madera en piezas que puedan ensamblarse como un juego de comedor. Ensamblarse las piezas y finalmente trabajar los acabados. Esto, ¿podrán hacerlo solamente las máquinas? Imaginemos por un momento que sí, pero aún así alguien debe darle mantenimiento a la maquinaria o en todo caso encenderlas y apagarlas incluso, por lo que la participación del factor humano es indispensable también. Veamos un poco más a fondo este proceso de producción de sillas. Necesitaremos un taller, lo que representa el factor tierra, un espacio físico. Necesitaremos herramientas y maquinarias, lo que representa el factor capital. Y necesitaremos empleados, operarios de estas maquinarias y estas herramientas, lo que representa el factor humano o trabajo. Analicemos el corto plazo, donde solo se considera que se pueden incrementar el factor trabajo y el capital y la tierra quedan como constantes. Imagínate que en tu trabajo empieza a llegar más gente para incrementar la producción y no aumentan el espacio ni la cantidad de escritorios para trabajar. ¿Qué va a pasar? Ustedes empezarán a estorbarse. De acuerdo a lo que vemos en la tabla, si trabajara un solo empleado, tendríamos una producción de 20 sillas. Esta persona se dedica a cortar las piezas de madera, a ensamblarlas y a darle los acabados. Al llegar una nueva persona, al ver que tenemos 2 empleados trabajando en este taller, la producción pasa a ser de 20 sillas a 50 sillas. En este caso, uno de los empleados se especializa en el cortado de la madera, mientras que otro, además de ensamblarlas, le da los acabados. Como podemos ver, no solamente aumentó la producción, sino también aumentó la producción promedio. Es decir, anteriormente se producía 20 sillas por una sola persona y ahora en promedio se producen 25 sillas con 2 personas. Con estos 2 trabajadores se especializa el trabajo. Con la llegada de un tercer trabajador, la producción se incrementa a 70 sillas. La producción sigue creciendo, pero como podemos ver, el ritmo se redujo. Pasaron a producir de 25 sillas en promedio a producir 23 sillas en promedio, como lo muestra la producción media en la tabla. A medida que llegan más trabajadores, si bien sigue creciendo la producción adicional de cada nuevo trabajador se hace cada vez menor. El punto en el que la producción empieza a reducir su ritmo se conoce como punto de saturación. Se saturan los factores fijos, tierra y capital. A partir de ese punto, a medida que contratemos más empleados, la producción crecerá, pero cada vez en un menor ritmo. Ahora, rescatemos algunos de los términos nuevos que este ejemplo nos ha dejado. Hemos visto que la producción adicional de cada trabajador va siendo cada vez mayor, hasta el punto en el que se saturan los factores fijos. Y a partir de allí, la producción adicional empieza a decaer. Esta producción adicional de cada trabajador es lo que se conoce en economía como producción marginal. En el corto plazo se da la saturación de los factores, pero en el largo plazo vamos a considerar que todos los factores varían. Para tener una idea más clara del comportamiento de los factores, debemos considerar que todos varían en la misma proporción. Esto es lo que se conoce como crecimiento a escala. No es nada complicado, veamos la siguiente figura. Si tengo una planta donde trabajan 100 empleados y se usan 3 máquinas, un crecimiento de escala implicará que todos los factores varían en la misma proporción. Es así, si triplico la cantidad de trabajadores, pasaré de tener 100 trabajadores a tener 300 trabajadores. Lo mismo debería hacer con la cantidad de máquinas que tengo. Si tengo 3 máquinas, pasaré a tener 9 máquinas. Triplicamos tanto la cantidad de empleados como la cantidad de máquinas. Como vemos en la gráfica, estamos viendo que equivaldría a reproducir 3 veces la misma planta, ¿sí? Cada una de las plantas funcionando con 3 máquinas y 100 empleados nos darían en total 300 empleados y 9 máquinas funcionando. Esto es lo que se conoce como un crecimiento a escala. Se llaman crecimientos a escala porque se... Jóvenes, se va a cortar ahorita la clase. Vamos a quedar ahí. Mañana continuamos. Voy a terminar mañana en la...